Seguimos con nuestro seminario y hoy con algunos estudiantes, como ven aquí en nuestra pantalla, otros que estamos aquí en presencial para hablar de una obra de la literatura contemporánea. Respecto a la clase pasada, nos devolvemos unos pocos años. Esta obra de la que vamos a hablar hoy es de 1997 y volvemos otra vez al panorama peninsular de la literatura, pero siempre con problemas muy actuales, o más bien con recontextualizaciones, digámoslo así, de este mismo problema, esta misma estructura patriarcal que hemos venido rastreando una y otra vez. La obra que vamos a ver hoy es de José Luis Alonso de Santos. Es un autor que está vivo. De hecho, el año pasado se ganó el premio Max, que es un premio de teatro muy importante. Su última obra es de 2020. Y este autor nació en 1942. Entonces es un autor que, claro, ya tiene 80 años, ya es como un clásico vivo, tiene una trayectoria ya consolidada. ¿Y por qué les hablo de la fecha en la que nació? Claro, si nació en el 42, pues creció y se formó en dictadura. ¿Y esto qué implica? Bueno, que se vincula el teatro en el panorama cultural del teatro universitario de los años 70, que era un panorama pues muy contestatario con el régimen franquista, y esa es un poco su formación intelectual. Bueno, su formación intelectual también es muy interesante porque es filólogo, como todos los que estamos aquí inscritos, digamos. Estudia filosofía y letras en la Complutense, pero empieza a hacer teatro universitario, como actor, como director. Luego hace también ediciones críticas, funda un grupo de teatro que es el Teatro Libre y luego el Tábano, y bueno, tiene como una aproximación al teatro desde absolutamente todos los ángulos desde los que se puede abordar el teatro, ¿no? Entonces esto es bien interesante y lo vamos a ver en su obra. Creo que se nota esa formación práctica y clásica y académica también. Este contexto brevemente del teatro universitario en los años 60, como les decía, pues es antifranquista, es una juventud que no quiere la dictadura, y empiezan a trabajar autores que estaban prohibidos en dictadura. Trabajan Bertolt Brecht, Valle Inclán, que son autores que de hecho José Luis Alonso de Santos como director llega a montar, y buscan un teatro incómodo. ¿Incómodo en qué sentido? Que señale problemas, que señale conflictos, que no es, digamos, que se aleje del arte burgués, del arte un poco de que no suscita nada, que te entretiene mientras estás viendo la obra, jajaja, y te vas tan cómodo a tu casa con algo que no te confronta, que no te pone a pensar más allá, ¿no? Que es un poco el arte patrocinado por el régimen. Entonces esa es su propuesta, digamos, estética, su propuesta de formación. Entonces sus personajes siempre van a ser personajes marginados. Él va a hablar pues en toda su obra y ya lo vamos a ver con una cita bien interesante, de todos los personajes que nos muestran esos muros, esas fronteras invisibles y a veces visibles de género, de raza, de posición social, y ver qué pasa ahí, cuál es la voz de esos excluidos y cuáles son las problemáticas de esos excluidos. Y ahora les comparto, y espero hacerlo bien, eh, una cita que tienen em, antes de esta obra, Junkies y Yankees. Bueno, Junkies y Yankees, les decía, es del 97 y es una paronomasia. ¿Qué es una paronomasia? Los filólogos lo sabrán, los no filólogos. Son dos palabras muy parecidas, que suenan muy parecido, pero cambia algo. Junkie, Yankee, cambia una vocal, ¿no? Entonces nos va a hablar pues de un mundo, dentro de su estética de marginalidad, un mundo de personas marginales. Es un barrio muy pobre, periférico de Madrid, donde viven pues una clase obrera súper explotada, los hijos de esa clase obrera pues que se van
a enfrentar a sus padres y que van a estar sumidos en temas de drogas, criminalidad, y al lado de esa base, de ese barrio va a haber una base americana. Contexto: guerra del Golfo, presencia norteamericana en Irak y bases militares en España, ¿no? Entonces, alrededor de esa base, pues se va a crear toda una dinámica de prostitución, y ahí vamos a entrar fuerte a ver cómo funciona el género en estas coordenadas tan problemáticas que nos plantea Alonso de Santos. Entonces, agrando un poco más esto y ya estamos. En esta obra, él hace como a manera de introducción, de prefacio, nos dice lo que yo he llamado, él no lo llama así, pero creo que se puede llamar perfectamente una suerte de manifiesto estético de cuál es su arte, cuáles son sus temas. Introduce esta obra con las siguientes palabras: me han preguntado muchas veces por qué la mayoría de mis obras habla de marginados y de víctimas que no se resignan a hacerlo. Ellos son el manantial de donde surgen mis historias, porque gritan frente al muro que se ha construido para dejarlos fuera, y su grito se oye, si uno quiere escuchar, de uno a otro confín de la tierra. Cuando comencé a escribir esta obra, la titulé Fronteras, de razas, de clases sociales, de amor, de sufrimiento, de formas de vida, ya que la obra sucede en el terreno fronterizo de una gran ciudad con una base americana, y como toda frontera tiene un muro para dejar fuera a unos y dentro a otros. Frontera también entre la ciudad y sus barrios periféricos, entre los que tienen un espacio en la sociedad y los que ya nada esperan. Al otro lado del muro están los no ciudadanos, sin derecho a una vida normal. Estamos tan acostumbrados al terror cotidiano de la lucha por la supervivencia de unos contra otros que ni la vemos, solo la sienten los que sufren en sus carnes la violencia como forma de vida. Yo hablo de esos gritos en Yonkis y Yankees, pero ¿no estarán estos temas sociales fuera de las modas de este fin de siglo decadente y posmoderno? El fin último es transformar ese sufrimiento en belleza, meta final del arte. Nuestro trabajo pretende divertir, conmover, emocionar y, a su vez, hacer reflexionar sobre algunos aspectos de nuestra sociedad y de nuestra historia. Bueno, que tenemos acá el interés en las fronteras, en los muros físicos. Pensemos, por ejemplo, en el muro de la Concertina que hay en las ciudades españolas en el continente africano, en Ceuta y Melilla, el muro que para pasar a Estados Unidos, los muros de Europa, si pensamos en términos de migración, pero muros también, pues que son muchas veces intangibles. Eso es lo que le interesa resaltar a este autor y mostrar a través de sus personajes, llevar al lector, al espectador a la reflexión. Estos muros seguro que todos los hemos visto en las noticias, menos los muros físicos, y es una noticia más a la que nos acostumbramos. ¿Cuántas personas mueren tratando de cruzar uno de estos muros? Vale, una noticia más, seguimos nuestra vida y ya está. La propuesta de Alonso de Santos es decir, bueno, hay unos gritos ahí, hay sufrimiento humano y se escucha si uno quiere escuchar, que es lo que subrayé acá, y eso, poner las luces sobre estos problemas sociales, raciales, de género, que son los que nos vamos a centrar, pero todos están en esta obra, que en ese tema de los marginados es muy, muy rica y la podríamos leer desde muchas perspectivas, ¿no? Estamos acostumbrados, lo hemos normalizado y su propuesta es desnormalizar justamente esto. Y sin embargo me interesa que nos fijemos en el último parrafito de esto. Dice, vale, el fin último del arte no es que sea José Luis Alonso de Santos, no va por un arte que sea un instrumento para político, que sea un instrumento ideológico, no. Él dice, el fin último del arte es la belleza. La meta del arte es la belleza. Yo voy a hacer con todo este sufrimiento una arquitectura compleja, una obra de arte con mayúsculas. No voy a instrumentalizar el arte, no voy a hacer arte de propaganda política, pero mi arte, a la vez que tiene esta dimensión estética, va a hacer reflexionar. Y subrayé y puse en negrillas, así exageradamente, la palabra reflexionar,
porque es un arte que justamente porque no es un instrumento ideológico, es un arte que no da respuestas y eso es algo muy angustiante de esta obra. Crea problemas, incomoda, deja una problemática, pero no dice la solución a este problema sería esto. No es, digamos, una obra de teatro de tesis, sino muestra una problemática, muestra las complejidades, desarma las respuestas fáciles, que eso es algo muy angustioso y muy valioso de estas obras, y nos deja ese problema pues un poco para ir en contra de esta normalización de todas las exclusiones posibles que son las que trabaja. Bien, en esta obra, si ustedes se fijan, quiero que empecemos con la lectura de las primeras palabras, la primera acotación, que es una acotación muy larga. La estética sería, digamos, si la estudiamos desde una perspectiva de la historia literaria, sería más afín ahora sí al naturalismo, ¿no? Cuando hablamos de la regenta como naturalista decíamos, bueno, el naturalismo español se parece más al realismo francés, sigue en este ámbito burgués. Acá, pues, Alonso de Santos sí nos va a mostrar personajes muy marginados en situaciones terribles. Y algo muy interesante de su propuesta, que es algo que después marca muchas generaciones, es el lenguaje. El lenguaje que él va a utilizar es el lenguaje de la calle, el lenguaje en el que se mueven estos personajes excluidos, que no es un lenguaje políticamente correcto, no es un lenguaje diplomático, es lo que es, y eso es lo que quiere plantear. Cuando Emil Solá publicó La Taberna, fue un escándalo el lenguaje. En esta obra, en La Taberna, hay una pelea de la bandera, se dicen de todo, y eso chocó mucho al público. ¿Cómo todas estas groserías, este lenguaje tan bajo? Bueno, pues Alonso de Santos está poniendo ese lenguaje. Bueno, en el realismo, por ejemplo, de Pardo Bazán, hay una búsqueda de poner el lenguaje, por ejemplo, muchos galleguismos, pero digamos que esos intentos en la literatura española principalmente tenían una estética un poco más costumbrista, ¿no? Como de el acento, las palabras de una región. Acá Alonso de Santos, pues no, es el lenguaje con toda su carga violenta, sexista, racista, homófoba, lleno de groserías de un barrio bajo para representarlo pues a cabalidad, dándole su propia voz. Y dicho esto, veamos entonces cuál es ese contexto, en qué universo nos sume este autor. Empieza la obra y lo que nos presenta es una plaza sin salida en el barrio obrero y marginal de las fronteras, cerca de Madrid, donde está situada una base americana. Suelo de tierra, casas protegidas en un lateral y al fondo un muro desconchado en el que destacan unas pintadas de bases no, yanquis fuera. En el otro lateral, unas telas metálicas cierran la plaza, convirtiéndola en el lugar ideal para arrojar desperdicios y basuras. En lo alto, unos cartelones publicitarios con marcas de tabaco y pantalones americanos. A la izquierda, en primer plano, un viejo coche abandonado a medio desguazar. Al otro lado, un roto tobogán municipal para niños y sobre él una farola que completa, con su pobre luz amarillenta, la que sale por las ventanas de las casas. Perros, televisiones con algún concurso ramplón, llanto de niños, ruido de peleas familiares y el claxon de algún coche lejano. Poco a poco se va imponiendo a los demás ruidos la música de una balada que se escucha en una televisión cercana. Ella encontró a su chico en las fronteras sin saber que sus besos tenían el precio de la vida. Ella encontró a su chico en las fronteras sin saber que su cuerpo gozaba de su última fiesta. Ella encontró a su chico en las fronteras sin saber que sus pasos hacían el final del camino. Ella encontró a su chico en las fronteras sin saber que detrás del amor se encontraba la muerte. El ambiente deprimido del barrio que tenemos ahí, estamos ahí, bueno, unas acotaciones como siguiendo esta estética naturalista, pues que son completamente anti-valle-inclanianas, ¿no? Acá sí es muy preciso el ambiente que quieren poner en escena
el autor, simplemente para ir estableciendo esos diálogos con otras obras. Bueno, ¿qué nos plantea esta obra? Ángel es un chico que se mueve un chico joven que se mueve en este mundo marginal de drogas y criminalidad. Acaba de salir de la cárcel y lo espera su familia. ¿Cuál es la configuración familiar de Ángel? Pues tiene su padre, que ha sido taxista toda la vida, ha ejercido ese trabajo en condiciones muy precarias, sin derecho a la pensión, sin seguridad social, que ahora cuando ya está viejo, está enfermo de la espalda, lo despiden y ya está. Se habla de ese mundo de precariedad laboral. La madre, que ha sido toda la vida ama de casa, que se tiene que aguantar a este padre, pues que va a hacer comentarios muy amargos, que va a desfogar toda su frustración en ella. Una hermana pequeña que tiene un problema de retraso mental y la otra hermana, la hermana mayor, que se prostituye para este público, digamos, de la base americana que queda acá. Entonces, es un contexto pues muy duro el que nos plantea esta obra. Y en ese contexto va a haber conflictos. ¿Y cuáles son los conflictos? Pues miren y vamos acercándonos poco a poco al tema del género. El padre le dice a la hija que se prostituye: ¿no puedes dejar de ir a golfear por ahí ni un solo día, aunque sea por tu hermano? Madre, ¿quieres dejarla en paz? Déjale que diga lo que quiera. Por aquí me entra y por aquí me sale. Voy a hacer igual lo que me da la gana. Padre, a ver si te cruzo la cara, que yo no puedo salir ni a la puerta de la calle de la vergüenza que me da que andes por ahí con ese americano, que va contigo a lo que va, que lo sabe todo el mundo, y luego trabajando en ese sitio encima, en fin, es mejor ni hablar. Madre, pues cállate, que si no fuera por ella, no sé qué íbamos a comer. Con lo que sacas tú en el taxi, las pocas veces que vas a trabajar, no tenemos ni para la luz. Otra escena del mismo conflicto, pero ahora con Ángel. Él sale de la cárcel, el padre le dijo: hablé con la empresa de taxis y te van a dar un trabajo. Y le dice: será mejor este trabajo que andar golfeando por ahí para que te vuelva a pasar lo que te ha pasado. Deberías estar encantado de tener un trabajo como Dios manda e ir a dar las gracias, lo primero de todo, Ángel. Lo único que quieren es sacarme bien la sangre como te la han sacado a ti toda la vida y ahora te dejan tirado porque ya no pueden seguir sacándotela. Y encima tengo que ir a darles las gracias. Por mí se pueden meter su puto taxi por el culo. Bien, ¿qué tenemos acá? Muchos conflictos. ¿Cuál es el primero, el que salta a la vista? Bueno, el que me interesa a mí, digamos, por el tema del seminario y que subrayé en el conflicto con Tere, está el tema de la vergüenza. Claro, es otro contexto, pero Tere y su vida sexual, que acá es la vida de una víctima explotada en este sistema de prostitución ante el padre, es una vergüenza. Vuelve en otro contexto, con otras condiciones sociales, pero el mismo eje de la vergüenza que da a este universo patriarcal, la mujer como piedra angular de la vergüenza. Y la paradoja terrible que dice la madre, pues es que si ella no se prostituye, a ti que te echaron del trabajo porque estás enfermo y puedes trabajar solo pocas horas, no comemos. Es bastante fuerte eso. Y luego con Ángel sigue Alonso de Santos poniendo el énfasis en este conflicto social. Y miren que acá lo que está mostrando es como la crisis de ese mito neoliberal que dice: si trabajas, si te esfuerzas, vas a triunfar en la vida. Alonso de Santos dice: hay contextos que hacen que eso no sea así y no podemos ignorarlos, ¿no? Entonces está desmontando un poco esa idea de, pues, si alguien es un excluido, si alguien está en la pobreza, pues es porque es un vago, porque no se esfuerza, porque no quiere salir adelante. Y acá lo que está mostrando, no, hay contextos. Si me pones un contexto de exclusión, de precarización, pues no se da la máxima que si te esfuerzas, si trabajas. El padre trabaja toda la vida y cuando ya no le sirve al sistema, lo han echado a la calle. Y el padre, sin embargo, defiende esa postura
Me dice, no, el trabajo, tienes que dar las gracias, y Ángel pues ha crecido viendo el fracaso de ese mito y diciendo, pues no, dar las gracias por la explotación. No, y miren que no es el tema en el que nos vamos a centrar, pero es un debate que es bastante contemporáneo, ¿no? Este tema de la precarización laboral y pues de los relatos que se generan muchas veces para, digamos, maquillar este tema. Pero el eje de la obra y de la tragedia que se va a forjar acá tiene más que ver con género. Y ese es en el que me voy a centrar. ¿Cuál es el punto que detona la tragedia? Tere, la hermana prostituta, está embarazada. Ángel sale de la cárcel, Ángel es el hermano, les había dicho, y ¿qué hace él? Hablar con Taylor, hablar con el, digamos, con el militar americano, que es el que está oficialmente con ella. Y leamos la escena para poder comentarla en detalle. Este es acto primero, escena 3, el planteamiento del conflicto. Ángel dice, mira tío, te lo digo enseguida, ¿vale? ¿What? Ángel, embarazada. ¿Embarazada? ¿Cómo embarazada? Dice Taylor. Ángel, joder, pues va a tener un crío tuyo. El otro día fue a verme a la cárcel y me lo dijo, que estaba preñada. Taylor, ¿un baby? Señalándola. La Tere, ¿un baby? Ángel, sí, un baby, o como te salga a los cojones decirlo, no, y no lo va a tener sola, lo vais a tener los dos. Taylor, quita, soltar, yo no voy a tener hijo ni nada. Hit, ¿tú crees que yo gilipollas, que americanos tontos? Si ella tener un baby, que lo eche. Yo marchar dentro de unos meses de la base. Taylor, venir a España sin baby y volver a Tennessee sin baby. ¿Hablo claro yo? ¿Entender tú? Ángel. El que parece que no entiendes eres tú, cacho maricón. ¿Cómo te vas a ir y la vas a dejar aquí con un negrito agarrándola? Te vas a casar con mi hermana. ¿Entiendes, negro de mierda? Si quieres como si no quieres. A ver si te enteras. Tú te casas con ella o no vuelves entero a tu Tennessee. Taylor se vuelve hacia Tere señalando el agresivo. Tú tener culpa de todo, tú querer venir a América, ¿eh? ¿Tú crees que yo tonto te parto la cara? Ángel, oye, a ella déjala en paz, que yo ya no estoy en la cárcel, ¿me oyes? Si la tocas, te rajo por la mitad. Tere, no, Ángel, no, por favor, déjalo. Ángel, separándose, la aleja de nuevo. Tú quieta ahí, no te metas en esto. Taylor, tú callar, puta. Bueno, es una escena de una crudeza terrible, pero ¿qué quiero que destaquemos acá? Miren que funciona la lógica que hemos venido rastreando en todo el seminario. El embarazo de la mujer es un tema que resuelven entre hombres. Acá está el hermano, figura súper clásica de las venganzas de honor del siglo de oro, el padre o el hermano, son esos titulares del honor, y Taylor, que sería el, digamos, el galán en el peor de los contextos posibles. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esta representación de la prostitución, ¿no? Entonces es algo que resuelven el hermano, el que se le ha ofendido ese honor patriarcal, el que viene a representar acá esto, y Taylor, el padre de este niño. Y si miran, quise citarla no completa, pero por extenso, están todo el tiempo hablando estos dos hombres, y cuando Tere trata de intervenir, los dos la mandan a callar. Traje solo un ejemplo. Ángel le dice, tú quieta ahí, tú no te metas en esto, pero están discutiendo sobre su embarazo y ella es la que no tiene voz ahí. Tú no hablas de esto, como no habla de eso, es su cuerpo y es su situación vital. Y Taylor también, tú callara. Entonces acá reconocemos esa, digamos, esa estructura en un contexto muy diferente y en un contexto en el que es verosímil, y eso es, digamos, algo bastante preocupante, pero que nos hace percibir la actualidad de estos temas y poder rastrearlos. Y bueno, la solución que da Ángel es la más clásica de todas, ¿no? Está embarazada, tú te casas y tú te tienes que casar. Y bueno, de paso en el diálogo sale este lenguaje
que nos da cuenta de otras lógicas de exclusión como es el racismo, que digamos directamente expresan todos estos personajes de este barrio marginal, ¿no? Con Taylor, que es negro, el niño que espera ya es un sujeto racializado, ¿no? Acá no queremos que nos dejes el negrito. Y va saliendo el insulto, desde la homofobia, bueno, van saliendo de paso una exclusión tras otra, tras otra, tras otra en esta obra que, insisto, pues tiene mucho de clásico y mucho de actual o de actualización, digamos, de estos modelos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el conflicto? Planteamiento del problema de este embarazo de Tere, el conflicto más al honor de Siglo de Oro que puede generar. ¿Y qué pasa acá? Pues Taylor, ¿qué hace? Le da una paliza terrible a Tere, la deja inconsciente, herida, tirada en un descampado. Como consecuencia de esta golpiza, ella pierde al niño. Y lo que me interesa acá señalar, que muestra Alonso de Santos, es que surgen muchas miradas sobre el hecho de esa violencia que ha sufrido Tere, de esa violencia contra la mujer. La primera es la de la misma Tere. Estaba bebido, si no, no lo hubiera hecho. Estaba asustado por el niño. Cuando bebe se pone así, él me quiere. Creo que este argumento, pues, no es algo que suene muy extraño, ¿no? Lamentablemente, muchas veces la violencia de género termina justificándose desde la voz de víctimas que han asumido, pues, esta condición de víctimas, al igual que el papá defendía a sus explotadores, ¿no? Que esa es una realidad que nos muestra Alonso de Santos y un problema, ¿no? Las víctimas que defienden a sus victimarios. Pero luego se van sumando muchos juicios sobre este hecho de Tere golpeada, de Tere en un hospital. ¿Qué dicen las prostitutas, las que trabajan en este mismo bar donde trabaja Tere? Mujer, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que ya le he dado otras veces, pero es que parece que a algunas les va la marcha, camarera. No le habré hecho nada, mujer. El que paga, manda. Y que son americanos, y ya está, ya sabes cómo son. Mira, ella se estará tan pancha en una cama en el hospital y nosotras aquí currando. Mujer, eso es verdad. No creas que no dejaba yo que me dieran una paliza por tirarme una temporadita de baja en el hospital y que me dieran de comer gratis. Y dejar descansar a este, el pobre, unos días, que falta le hace, y se señala el vientre, nos dice la acotación. Acá creo que es bastante lúcido y bastante descarnado como Alonso de Santos aborda el tema de la prostitución, y por eso he querido subrayar el tema de la frase que dice la camarera: el que paga manda. ¿Qué es la realidad de la prostitución? Bueno, hemos hablado acá de muchas formas de la mujer objeto, que si la musa, que si el objeto del deseo, que si esto, pero es que la prostitución, digamos, es la más literal conversión de la mujer en un objeto, es un producto que se compra. Y no se compra simbólicamente, como hemos visto otras compras simbólicas, se compra de facto. ¿Y qué nos dice la camarera? ¿Qué nos dice más bien Alonso de Santos, que denuncia Alonso de Santos, que nos pone de presente crudamente a través de las voces de estas mujeres? Pues justamente esta realidad, ¿no? Si alguien paga, pues si compras algo, pues puedes hacer lo que quieras, y esto es lo que le ha pasado a la Tere y así lo ven sus compañeras en este ejercicio. Y bueno, de paso nos muestran una realidad social terrible detrás de esa prostitución, ¿no? Trabajan como prostitutas pues para comer. De hecho, esta chica que dice que sí, que se preferiría que le dieran una paliza por estar en el hospital comiendo gratis tan tranquila. Antes, en esta misma escena, pues ha contado, yo creo que haciendo un guiño a Los Miserables, que necesita ganar dinero, X suma de dinero esa noche, para que no saquen a su hija del colegio. Esto es
la historia de Fantine en Los Miserables, básicamente. Y pues es una realidad que pone muy de presente Alonso de Santos, ¿no? Y también una no criminalización, perdonen, del agresor, pues él ha pagado y luego pues le ha pegado otras veces. Si le ha pegado es porque se deja, ¿no? Pero es que parece que a algunas les va la marcha, van saliendo uno tras de otro todos estos discursos, pues justamente para ponérnoslos ante los ojos, para quitar esa normalización que muchas veces se tiende frente a ellos. El discurso del padre frente a Tere golpeada, pues es un poco en esta dirección, desde otra perspectiva, pero la misma dirección, dice el padre. Hasta que no terminéis de amargarnos la vida a tu madre y a mí, no os quedaréis tranquilos, tú y ella, los dos igual. Todo lo que os pase y más lo tenéis bien merecido. Ángel, ¿tiene ella entonces la culpa de que le hayan pegado una paliza, verdad? Padre, gritándole, sí, tiene la culpa por dedicarse a lo que se dedica y no vivir como Dios manda. Ángel se acerca con desafío. Más vale estar en la calle tirada o en la cárcel que ser como otros que se han pasado la vida lamiendo el culo a todo el que les escupe encima. Mismo conflicto generacional de este padre explotado y sus hijos, pero enfocado desde una perspectiva del género. Bueno, tenemos la culpabilización que hemos rastreado desde la primera sesión de la víctima, ¿no? Que le ha dado una paliza terrible, que ha abortado como consecuencia de esta paliza, pero ¿quién tiene la culpa? Ella. ¿Por qué? Pues porque se dedica a lo que se dedica desde esta perspectiva del padre. Y pues esta culpabilización nos hace pensar en muchas otras culpabilizaciones que salían desde la sesión 1, ¿no? Si una mujer no se viste tapándose todo y la violan, pues es culpa de ella. Si esta está en este contexto, es culpa de ella si le pasa algo. Entonces acá este tema de la culpabilización surge una y otra vez para, bueno, para darnos cuenta de ese fenómeno. Ángel, por supuesto, va a tomar el camino clásico, el camino de la venganza. Ángel es un personaje muy moderno y a la vez muy clásico. Es el hermano que pide el matrimonio, el hermano que después va a ejercer el rol de vengador. Yo voy a ir a matar a Taylor, a vengar esta ofensa que le ha hecho a la hermana. Y entre medias aparece otro personaje que va a ser fundamental, que es Ana. Ana es la abogada, recordarán ustedes, que ha sacado a Ángel de la cárcel. Es una mujer que es el único sujeto privilegiado de la obra. Todos han sido excluidos de la educación, de la cultura, de un trabajo digno, han estado sumidos en los círculos viciosos, digamos, de la exclusión, de la pobreza, de la miseria. Ana no. Ana es una abogada, es exitosa, tiene un estudio de abogados, pues gana dinero, tiene todo, ¿no? Ha tenido cultura, formación, posibilidades económicas y es abogada. Y como abogada, ella va a representar la voz de la legalidad. Ella va a representar una voz, y esto es bastante interesante, esta obra, que es una voz que creo que todos aquí que hemos tenido los privilegios de Ana, compartimos la voz de la justicia, de la legalidad. Y sin embargo, Alonso de Santos va a mostrar que en esa voz con la que estamos de acuerdo hay algo de ingenuidad. Y ahí vuelvo a este prólogo inicial, pues nos invita a la reflexión y nos borra todas las respuestas fáciles, porque no nos da ninguna y porque incluso nos cuestiona las que podríamos tener frente a muchos problemas. Y aterrizo toda esta palabrería. En el acto segundo, Ángel dice, bueno, voy a matar a Taylor. Ana dice, Ángel, por favor, no hagas nada, vete a ver a tu hermana y luego vuelves. Yo te espero aquí y vemos qué podemos hacer. Puede no haber sido él, y si ha sido, le denunciamos, pero no cometas una locura. ¿Me oyes? Ángel, sí, le denunciamos, agresivo.
¿Tú crees que le iban a hacer algo siendo sargento americano y ella trabajando en un club de alterne? Dirán que es una puta y ya está. Ha pasado otras veces con los americanos, ¿sabes? Y lo único que han hecho ha sido ponerles una medalla, si acaso. Siempre se salen con la suya, esos cabrones. Se creen los amos del mundo. Lo voy a matar. Más adelante, ¿pero estás loco o qué? Lo importante ahora es que tu hermana esté bien. Y luego, más adelante, dirá este personaje, Ana dice, deja que ella resuelva su vida lo mejor que pueda. ¿No crees? Bueno, 3 juicios que creo que todos los que venimos un poco, que hemos estado en el contexto de Ana, compartimos, ¿no? Si un hombre ha golpeado a una mujer, le ha dado una paliza, ¿qué diríamos todos acá? Que llegue un vengador a matar, no, pues lo denunciamos y ya está. Claro, ¿qué nos está diciendo Alonso de Santos? Ojo, la realidad tiene a veces unas configuraciones que hacen que tristemente la justicia no sea igual para todos. Dice, sí, vale, pero es que en el contexto en el que yo vivo, que no es tu contexto del deber ser, pues la justicia no va a mirar igual una denuncia de una prostituta frente a un militar americano. Van a decir, y es lo que les puse en negrita, que es una puta y ya está. Y ha pasado otras veces. Y hay sujetos que pues van a ser impunes, se van a quedar con cierta impunidad. Esa lógica que todos compartimos, Alonso de Santos dice, cuidado, no seamos ingenuos. No se trata de desvirtuarla, por supuesto que no, pero seamos conscientes que no hay contextos en los que la ley no es igual para todos. Lo importante es que tu hermana está bien. Esto es muy interesante porque si vieron todos los juicios anteriores es culpabilizando a Tere o diciendo qué se va a hacer ahora con Taylor. Pero ninguno se pregunta si Tere está bien, cómo está ella. Ana es esa voz con la que nos identificamos y dice, vale, sí, la venganza y todo esto, pero ¿cómo está ella? ¿Está bien? ¿Cómo está? Bueno, que bien, obviamente no está. Y lo siguiente, otra máxima que compartiríamos todos acá, creo yo, que Ana dice frente a esta Tere, que hemos visto que la han silenciado una y otra vez todos los personajes desde todas las perspectivas, que Ángel se echa a sus espaldas la tarea del vengador de su afrenta, dice, ya, deja que ella resuelva su vida lo mejor que pueda. ¿No crees? Claro, todos diríamos que toca hacer acá. ¿Cuál es la solución? Pues que Tere tenga voz, que Tere resuelva su vida. Pero nuevamente Alonso de Santos nos muestra realidades muy complejas en las que, bueno, las pocas veces que oímos la voz de Tere era para decir, él me quiere, estaba bebido, estaba asustado, había sido para justificar a su agresor. Entonces, queda la amargura en esta obra que las respuestas que da Ana en ciertos contextos, en este contexto son ingenuos. ¿Qué pasa? Vale, si dejamos que Tere resuelva su vida, pues no tiene las herramientas tal vez para resolverla y va a ser esta voz que justifica al agresor. Estaba bebido, si no, no lo hubiera hecho, él me quiere. Lo tienen acá en lo que estoy proyectando. Y ahora regreso a donde estaba para no perder. Vale, deja que ella resuelva su vida. Bien. Arte que invita a la reflexión, arte que incomoda y que visibiliza cosas que hemos normalizado y que no debemos normalizar. Esto es lo que nos deja sobre todo esta voz que desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del deber ser, es la que compartimos, pero que nos muestra más, una realidad más compleja que eso. Bien, y ahora quiero que nos centremos en el personaje de Ana. Ana, todos los privilegios económicos, sociales, culturales, y sin embargo, es una víctima también de la violencia de género. Y creo que esto es muy poderoso de la obra de Alonso de Santos, porque nos muestra que la violencia de género
es transversal a todas las clases sociales. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos va a mostrar, va a ir en contra de este prejuicio cultural que la violencia de género solo les pasa a las mujeres excluidas, marginales, en situación de pobreza, en situación de dependencia económica. Y no, no es así. Y es importante, pues, esta voz que nos muestra a través de la ficción que no es así. ¿Por qué? Desde las aproximaciones psicológicas, digamos, a la violencia de género, ya saliéndonos del margen de la literatura, un tema que se señala, que señalan psicólogos que se han ocupado de esto, es que justamente mujeres emancipadas económicamente, con una posición social, cultural alta, tienen vergüenza, volvemos al tema de la vergüenza, de denunciar, porque existe este prejuicio social de no, que te pegue el marido y eres una profesional top, eso en tu entorno va a ser mal visto. Qué pena, qué vergüenza dejarme pegar, sí, soy una mujer exitosa, una mujer culta, una mujer que gana mucho dinero, ¿no? Entonces creo que eh, ese prejuicio, pues, digamos que revictimiza a otras mujeres que no son las que están en este grupo de mujeres excluidas, que por supuesto son hiper vulnerables, pero hay otras también presas de este fenómeno, presas de estos discursos y revictimizadas, digamos, atrapadas en los prejuicios sociales que hay muchas veces. ¿Cómo se ve esto en el caso de Ana? Acto segundo, escena 1. Ana se vuelve, saca a Ángel de la cárcel y se vuelve su amante. Y Ángel en un momento pues ve la vida de Ana viniendo él de donde viene y le dice un piso, un coche, dinero, hacer lo que me dé la gana. Ana, entristeciéndose de pronto. Qué fácil lo es todo. Te aseguro que mi vida no te vendría nada bien. Si estuvieras dentro de mí, verías que no merecería la pena. Después dice, no te voy a contar mi vida. No es el momento oportuno, me parece. Ángel, no es por ti, no quiero hablar de eso. Ángel, entonces, ¿por qué lloras? ¿Sabes que no había visto nunca llorar a un abogado? Ana, yo no estaba metida en la cárcel como tú, pero he estado en un sitio peor. Ángel, peor que la cárcel no hay. Ana, mi casa. Ángel, tu casa, joder, ¿sabes lo que vamos a hacer? Sí, nos vamos a cambiar. La próxima vez tú te vas a la cárcel por mí y yo me quedo en tu casa viviendo con el tío ese, si quieres. Es una escena muy breve, no es el eje de la tragedia, el eje de la tragedia es Tere y la tragedia de venganza que se desencadena, pero no es gratuito que lo ponga acá Alonso de Santos. Creo que esto complejiza aún más esas coordenadas de la violencia de género, mostrándonos pues esta realidad de la mujer exitosa, no por eso va a estar blindada a la violencia de género. La mujer emancipada económicamente no por eso va a estar blindada y hay que visibilizar que no es así justamente para no caer en estereotipos que terminan pues revictimizando a estas mujeres. Y bueno, Ana es, claro, el seminario, el mismo tema, honor, violencia y mujer, nos sesga a lo que en teorías de la violencia se suele llamar violencia estrecha. Es violencia que depende del sistema sujeto-objeto. Un agresor contra una víctima, claro. ¿Cuáles son las violencias relacionadas con esto del honor? Pues es la violación o el feminicidio, ¿no? Matar a la mujer por este tema de honor o sufrir el drama de honor que implica que una mujer de la familia haya sido víctima de una violación. Y nos hemos centrado en esas. Sin embargo, han ido apareciendo otras violencias de las que hemos hablado poco, que no dependen de este sistema epistemológico sujeto-objeto. Ahí lo explicaba muy bien la profesora María Rosso cuando explicaba la teoría de la violencia de Galtung. Hay violencias estructurales, hay violencias discursivas, hay violencias sociales que no están en el esquema agresor-víctima, sino que están mucho más allá. Y esta obra también trabaja el tema de la violencia de género alrededor del personaje de Ana, justamente este tema de esas otras violencias, de violencias culturales, de violencias discursivas.
En esta misma escena que están Ana y Ángel en el despacho de Ana, Ana le dice en un momento a Ángel, ¿de verdad te parezco una tía buena? Ángel, estás buenísima, tía, no buena. ¿Por qué lo dices? Por lo de mayor. Ana, acusa el golpe. Algo de eso. Ángel, en la cárcel te matas a pajas y de pronto me toca el premio gordo. Ana, desde luego lo estás arreglando. Lo de gordo no irá con segundas. Que te lo digo en serio, me encantas. Tú no estás gorda, estás llenita, como a mí me van. ¿Qué tenemos acá? Pues violencias discursivas contra el cuerpo de la mujer, ¿no? La mujer culturalmente en nuestra tradición occidental se nos ha impuesto el tema de la juventud. La mujer en sus 15 primaveras, sus 15 abriles, el deber de la mujer es estar de 15 y si no, ya no estás de 15, ya no tienes la apariencia de los 15, ya es un tema de ansiedad, ya la sociedad te va a señalar. Y miren, esto puede sonar un poco trivial, pero cremas para las arrugas, propagandas de cremas para las arrugas. ¿Han visto ustedes propagandas de cremas para las arrugas para hombres? Yo creo que no. Y es una violencia que se ejerce sobre el cuerpo femenino, ¿no? El deber de estar siempre con una apariencia de eterna juventud. Un tema que lo podemos abordar desde la publicidad para productos, para evitar o borrar las arrugas, hasta la poesía del siglo de oro. Recuerden ustedes que dentro del tópico filosófico que es el carpe diem, disfruta el día de hoy porque viene la muerte, la caducidad de la vida, hay un subtópico que es el del colige virgo rosas. Coge el niño las rosas porque vendrá el tiempo helado y marchitará tu piel. Es decir, a la mujer se le dice tu belleza es efímera, solo vales mientras eres joven, tu belleza está ligada a la juventud y este modelo pues es ciertamente una violencia de género, una violencia discursiva a la que Ana, con toda su formación, con su dinero, con su éxito, no escapa. Ana nos la caracterizan como una mujer de 40 años que ya empieza pues a sufrir estas violencias discursivas y a sufrir por ellas. Y la otra, pues obviamente el tema del peso, la delgadez. Desde luego, Ángel, pues bueno, tiene el lenguaje que tiene y ella dice lo de gordo no irá con segundas intenciones. Claro, todas esas violencias discursivas que han hecho que la mujer diga, estoy vieja, estoy gorda, que también es pues otro punto que pone, sobre el que pone las luces Alonso de Santos, esas violencias que se ejercen sobre la mujer, creando una normatividad sobre su cuerpo, sobre cómo debe ser, cómo debe verse, y que este personaje, así como todos los otros explotados han digamos, normalizado e interiorizado ese discurso de sus explotadores, el papá de Ángel, lo veíamos más claramente. Ana también, todo esto viene de Ana. Todas estas son reflexiones de Ana sobre su propio cuerpo, inducidas por una cultura que, bueno, que es la cultura que tenemos cuando encendemos la tele. Y Alonso de Santos es muy agudo con esto de no centrarse en un tipo de violencia, sino muchas, un tipo de exclusión, sino muchas. Y bueno, creo que esta obra daría para un seminario completo o casi. Pero pasemos al desenlace. ¿Qué pasa al final? Bueno, al final Ana está en el barrio donde vive Ángel y de pronto empieza a tener miedo inexplicable, un miedo que es muy clásico, es un presagio clásico. Dice Ángel, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué? Empieza a estar asustada. ¿De qué tengo que tener miedo? Empieza a tener un comportamiento muy nervioso, insisto, de la nada. Y de pronto nos dice, tengo frío, me da la impresión de haber estado ya aquí en este sitio. Le mira, ya sé dónde he visto tu cara antes de conocerte. Llevo muchos días pensándolo. Hace muchos años fui a Italia en un viaje de fin de curso. Había un cuadro en un museo que tenía tu cara. Era un ángel con sus grandes alas. Al otro lado del cuadro había gente que le miraba con tristeza.
Pregunté quién era y me dijeron que era el ángel de la muerte, que viene después, última escena. Se enfrentan finalmente, Ángel encuentra a Taylor, Ángel está con sus amigos que son Nono y Charlie, Taylor está con otro militar, hay una pelea. Ana trata de separarlos poniéndose en medio de los dos grupos. De pronto, a la luz de los faros del coche, se entabla una confusa pelea. En mitad del silencio se mezclan algunos gritos y puñetazos. Brilla el filo del machete en el aire, suena el seco y duro ruido de un disparo que rasga la noche. Se separan todos lentamente, deshaciendo el grupo, quedando Ana tendida en el suelo, inmóvil. Ángel avanza hacia el cuerpo sin vida de Ana y cae de rodillas a su lado, cogiéndola en sus brazos. Suena entonces de nuevo en el cielo el tronar de la muerte con el paso de los aviones de guerra. Y se acaba la obra. Bueno, mucho tenemos acá. Primero, que hay que destacar una estructura trágica. Recuerden, Doña Mencía de pronto empezaba a tener estos presagios de muerte. Personajes que mueren en las tragedias suelen tener estos presagios. Es un recurso de la tragedia. Una anticipación, empieza a tener el frío de la muerte. Ve a Ángel y descubre un parecido entre este personaje que se llama Ángel y un cuadro, que es el ángel de la muerte. Acto seguido, es Ángel quien la ha matado. ¿Cómo abordar esta muerte de Ana? Claro, Ángel no pensaba matar a Ana. Ángel ama a esta mujer y no pensaba matarla. Es un caso, si se fijan, igual al de Valle Inclán, ¿no? Valle Inclán adora a su hijita pequeña, va a dispararle a otro y el disparo cae en su hijita. Ángel va a dispararle es a Taylor. Ana se mete en medio de la pelea y termina disparándole a ella. Y sin embargo, toda la estructura de la que depende esta idea de venganza, bueno, es la estructura patriarcal que hemos venido rastreando. Ana no es una víctima, digamos, directa de Ángel, que Ángel quiera matar, pero sí termina siendo, como mujer asesinada acá en medio de esta pelea, pues una víctima de estas estructuras patriarcales, que es lo mismo que discutíamos cuando hicimos la clase de Valle Inclán, ¿no? De Manuelita como la inocente muerta. Vale, no iba para ella el disparo, pero termina siendo a grandes rasgos, en definitiva, la víctima de esa estructura patriarcal que se ha desarrollado, que es la de el honor, la violencia y la venganza. Claro, acá la venganza en un modelo que nos muestra que la legalidad ha fallado y que en ese contexto pues el personaje justifica pues acudir a lo que sería una justicia vindicativa. Si el Estado, si la ley, si el orden no te garantiza unos cursos regulares, pues Ángel se tiene que convertir en un vengador. Y en este punto quiero que vayamos, antes de concluir, a lo primero que cité de la obra. Recuerden ese barrio marginal, el sucio, con carteles, este ambiente. Había una tele, había ruidos de niños, de perros, de coches, y había una tele con una canción. ¿Qué decía la canción? Ella encontró a su chico en las fronteras sin saber que sus besos tenían el precio de la vida. Ella encontró a su chico en las fronteras sin saber que su cuerpo gozaba de su última fiesta. Ella encontró a su chico en las fronteras sin saber que sus pasos se hacían al final del camino. Ella encontró a su chico en las fronteras sin saber que detrás del amor se encontraba la muerte. Miren lo que está haciendo Alonso de Santos en estos juegos de recontextualizaciones. Una tragedia más clásica imposible. ¿Qué tenemos en la tragedia clásica? El oráculo. El oráculo te dice qué va a pasar. Este es un barrio marginal, esta no es el marco de la tragedia griega. Acá no vamos a Delfos, pero hay un oráculo y es una tele en un barrio marginal que tiene una canción que nos va a contar el desenlace y que solo caeremos en cuenta de eso al final cuando Ana encontró a su chico en las fronteras y ahí nuestra
cabeza hace todo el proceso de anagnórisis y percibe esta perfecta, digamos, unidad trágica perfectamente lograda. Y discúlpenme acá que me emocione con esta obra porque me parece que literariamente está muy, muy bien construida. Y si se fijan, no es el único rasgo clásico. Pasa en 3 actos, unidad de tiempo, todo esto pasa en la noche que sueltan a Ángel de la cárcel. Y bueno, tenemos una estructura clásica sin hilos sueltos, una estructura clásica, digamos, perfectamente lograda, y sin embargo el contenido ha cambiado completamente, pero ha cambiado para mostrarnos la pervivencia de muchos temas, como es el tema de la violencia de género, el tema de la culpabilización de la mujer, claro, desde otros contextos, desde otras perspectivas, pero en esencia los mismos conceptos en movimiento, desencadenando la tragedia y sobre todo un mundo sin soluciones que nos queda incomodando, justamente porque no nos presenta soluciones, nos queda incomodando, nos queda haciéndonos, obligándonos a esa reflexión. Vemos que si le denunciamos y ya está, pues tal vez no es, hay contextos más complejos. Que eso deja que ella decida, pues también hay contextos pues más complejos, más difíciles que esto, que nos llevan a pensar, pero que sobre todo nos llevan pues a un ejercicio de desnormalizar discursos y prácticas y noticias que día a día hemos normalizado. Y ya esto sería lo que quería resaltar de esta obra, que insisto, se puede estudiar desde muchas perspectivas. Aquí privilegiamos la de género, pero obviamente no es la única.